Ok. Buenos días, papitos. Buenos días, mis niños de grado tercero. Estamos aquí para pues exponer un poco lo que va a ser la clase del día de hoy, 21 de abril. Son aproximadamente las 10:05 de la mañana. Para ustedes, en mi caso, pues estoy grabando este video desde hoy, 20 de abril. La idea es que este video lo encuentren hacia las 10:05 de la mañana. ¿Vale? Ok. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Ya hemos estado hablando de la historia de nuestro planeta, así eso con la capa de delta, ¿ok? En este caso, vamos a continuar hablando de agua dulce y es que va a hablar de partes, ¿sí? Porque obviamente transporta río o las como se encuentra desde donde llega. En este caso, pues, aquí la Santillana del libro, la página 18, en el libro físico que ustedes tienen en panel Trentino, encontramos el curso al, que es donde hacen los ríos, estamos hablando de los térmicos, páramo y, y niveles. Nivel superior a los 4.000 metros sobre el nivel del mar y los 3 metros sobre el nivel del mar, el agua, los acuíferos, y que de manera vertical, escurriendo, hablando de manera coloquial, van bajando lento, ¿cierto? Entonces, el curso medio del río, en donde ya el río atraviesa llanuras y montañas y se va como tal enriqueciendo otros afluentes y más, cada vez más ancho, ¿verdad? Ahí es aquí donde nacen como curvadas del curso del río y pues según lo que nos dice el libro, meandros. Y el curso bajo del río, que es como tal nuestro curso, el curso del río, que es donde llega o desemboca como tal al mar, o sea, ¿verdad? Es de parte de nos muestran como tal cómo se forma el delta más grande, es una imagen satelital, cómo se forma el delta más grande del mundo, el que está que se encuentra en India, ¿verdad? Dice acá, imagen satelital de la desembocadura del río Ganges en la bahía de Bengala, India, donde forma un increíble delta, ¿cierto? Bueno, después de esto, mis chinitos, vamos a ir como tal a nuestra segunda parte de la clase, que se refiere directamente a la utilización como tal del agua, ¿cierto? Cómo nosotros utilizamos esta agua dulce, ¿verdad? Que es el agua que nosotros utilizamos. Y una manera de generar conciencia como tal con respecto al uso del agua dulce, que es apenas el 0,3% del agua que tenemos en el mundo. Recuerden que, y el otro restante, pues es agua salada que no es consumible. Y aún así ese 0,3% estamos hablando que es muchísima cantidad de agua, pero si continuamos con el mal uso y con la mala utilización que le damos, pues no vamos a tener agua, sino apenas destinados a unos 50 años más adelante aproximadamente y las futuras generaciones, o sea, ustedes son los que van a estar sufriendo por la falta de agua. ¿Listo? Aquí entonces nos genera una lectura bastante interesante de la importancia y por qué usamos el agua, o para qué usamos el agua, perdón. En este caso, pues entendemos que el agua, ustedes, si nos ponemos a generar una serie una lista donde hablemos de la utilización del agua, podemos decir que para lavar la ropa, ¿cierto? Para cocinar, para limpiar, ¿cierto? Para el aseo,
En el caso de una colectividad o de un pueblo, podemos decir que para la agricultura, ¿cierto? Para las materias primas en la industria y muchísimas cosas podríamos seguir hablando, ¿cierto? Aquí nos hablan de manera de obtener el agua que usamos. Entonces, hablábamos ahorita de las diferentes partes del río y cómo nosotros obtenemos el agua, ¿verdad? Y aquí abajo nos muestra una cuestión bastante interesante e interactiva de cómo, de cómo se divide o cómo nosotros utilizamos el agua en la actualidad, ¿cierto? Entonces, en la primera parte vamos a encontrar que, pues, hemos como tal sistematizado e industrializado como tal el uso del agua, ¿verdad? Uno, para que sea reutilizable y dos, para que sea aprovechable como en una especie de círculo vicioso para nosotros mismos, ¿verdad? En este caso, estos embalses podemos encontrar son muros bastante grandes y en este caso en muchos pueblos o en muchas ciudades del mundo son utilizados también como hidroeléctricas. O sea, por medio del curso del agua se genera energía eléctrica para crear luz, ¿cierto? Pues para la ayuda de diferentes pueblos. En la segunda instancia, pues, y pues, bueno, la manera simplemente de generar o de crear como tal un embalse, la idea es pues estructurar un muro para contener el agua y almacenarla, para que también sea aprovechada por los pueblos para sus diferentes ocupaciones. Esto lo conocemos desde la edad antigua, ¿no? Las primeras civilizaciones pues fueron civilizaciones porque se asentaron o fueron a vivir al lado de los ríos, ¿verdad? Como la civilización egipcia, la mesopotámica, la sumeria, que canalizaban el agua de los ríos para su aprovechamiento y eso les dio la oportunidad de quedarse a vivir en un solo lugar y volverse sedentarios y dejar el nomadismo, ¿verdad? En nuestro segundo punto encontramos como tal las plantas potabilizadoras que son las que permiten, llega el agua, ¿cierto? Son las que limpian de bacterias y generan agua potable para que nosotros podamos consumir, ¿verdad? Que aquí se encuentran más o menos, ¿cierto? Entra el agua, ¿cierto? Se filtra, se potabiliza y aquí está lista para continuar su curso para las diferentes ciudades, ¿verdad? Por medio de las tuberías. Consiguiente a eso, después de que la usamos, el agua como tal se filtra, aquí más abajo vamos a encontrar, por medio de alcantarillados. Aquí, por medio de alcantarillados. Sale de las ciudades y por medio de los alcantarillados se lleva una planta depuradora, ¿cierto? Se canaliza y se llevan a plantas depuradoras para tratarla y limpiarla en su mayor dimensión, ¿cierto? Y esta planta depuradora la filtra, la limpia y pues la devuelve a los ríos para que siga como tal su cauce. Pero pues de hoy en día encontramos que hay pueblos que no tienen como tal esta sistematización del agua y pues el agua no sigue siendo la misma, ¿cierto? Pierde muchísimos minerales y muchísimos nutrientes que son muy importantes para continuar y para la conservación de diferentes ecosistemas de acuíferos y pues para la subsistencia de pueblos o de personas que van a vivir más abajo, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, continuamos entonces, espero haya sido bastante explícita la socialización del tema. A continuación encontramos entonces una gráfica que nos habla de la importancia del uso del agua cuando nos bañamos las manos. ¿Listo? Aquí abajo nos cuentan una historia bastante interesante con respecto a la utilización del agua. Vamos a abrirla, vamos a observarla. ¿Listo? Recuerden que después de esta actividad
encontramos un taller bastante sencillito en la página 33 y 34 del libro físico. ¿Listo? Aquí entonces, contaminación de los ríos. Nos empiezan a contar algo que está sucediendo actualmente en el mundo. A lo largo de la historia, los seres humanos hemos aprovechado las aguas de los ríos para nuestra supervivencia. Sin embargo, también son receptores de nuestros desechos. Vivimos y utilizamos de manera correcta el agua de los ríos. Pero entonces, cuando nosotros utilizamos el agua de los ríos, estamos generando también algo muy importante de manera negativa, que son los desechos, ¿cierto? Me disculpan que me toca subir un poquito la voz para que mi familia haga un poco de silencio y no me interrumpan, ¿vale? Entonces estamos creando desechos. Aquí vemos cómo es el curso natural del agua. Cuando se crea un núcleo urbano, vemos cómo es el proceso de contaminación en los ríos. Vuelvo a repetir para que observen ustedes. Los ríos tienen una elevada capacidad de reciclarse a sí mismos. Nos damos cuenta hoy en día, ¿no? Los microorganismos, residuos industriales, productos químicos y aguas residuales deterioran la calidad del agua y de las aguas, ¿verdad? Nos damos pues cuenta de hoy en día, ¿no? A pesar de que las playas, de que los ríos de hoy en día no han tenido tránsito de turistas, se han prácticamente renovado. El agua tiene la capacidad de eso, de renovarse, siempre y cuando no haya una civilización o no haya una intervención exógena, o sea, una intervención del ser humano constante que dañe como tal el agua. Entonces es importantísimo esto que estamos observando acá. La idea es que con este video y de acuerdo a todo este video saquemos apuntes en nuestro cuaderno, ¿vale? Me perdonan de pronto las interrupciones. ¿Listo? Y aquí ya para finalizar, ¿sí? Nos dan como unas soluciones que nosotros podemos hacer a mínima expresión desde nuestra casita. ¿Qué podemos hacer? Primero nos dicen no arrojar el aceite en las tuberías, ¿cierto? Siguiente, no dejar abierta el agua mientras nos bañamos los dientes, ¿cierto? Para ahorrar agua. No arrojar residuos como tal al agua, ¿cierto? O basura. Y utilizar detergentes biodegradables o detergentes que no afecten los nutrientes o no contaminen el agua, porque recuerden que el agua no solo se contamina con suciedad, también con elementos químicos que nosotros creemos son buenos o son para limpieza. ¿Listo? Ok, esto sería lo que tendríamos que realizar. Aquí, continuación a esto, vamos a encontrar pues el tallercito que les estaba informando, ¿cierto? En el caso de manera física, ojalá lo podamos hacer en la página 33 y 34, pero si lo queremos hacer acá, pues también está bien. En la página, en el ebook sería en la página 20 y página 21, ¿listo? Ahí vamos a encontrar un tallercito con el cual vamos a retroalimentar todo lo que hemos hablado y nos va a servir también para estudiar para la evaluación. Espero este video haya sido de mucha ayuda y nos haya aclarado muchísimas dudas y haya sido bastante ilustrativo. Listo, mis chinitos, bendiciones. Recuerden usar bien el agua,